A nuestro grupo, el actual Real Decreto Ley que estamos debatiendo, lo que le interesa sobre todo es averiguar si realmente fija una tendencia y fija una política en dos cuestiones que son importantes. La primera de ellas es si va a haber, por fin, una verdadera política energética nacional. En lo que hay consenso y acuerdo entre todo el mundo es que en España hasta ahora lo que hemos tenido han sido ocurrencias energéticas, quizás algunas muy enérgicas, pero lo que no ha habido es una verdadera política energética nacional. De manera que la primera cuestión que nos interesa es si este Real Decreto avanza en ese sentido, si va a servir, por lo tanto, para implementar una verdadera política energética nacional o sencillamente es una más de las ocurrencias que se han ido sucediendo desde que, creo que allá por 1997, cuando gobernaban ustedes, inició el problema del déficit tarifario. La segunda cuestión que creo que es relevante con este Real Decreto es si también avanza en la política de transparencia que ustedes anunciaron como el estilo fundamental del Gobierno actual. Lo digo porque también hay un general acuerdo en que uno de los problemas que tenemos es justamente la opacidad y oscuridad de todo lo que tiene que ver con la fijación de precios de la energía. Uno de los objetivos que debería tener esa política energética nacional es fijar un sistema de formación de precios de la energía que fuera claro y transparente. Bueno, por lo tanto, lo que nos interesaría averiguar y lo que nos interesa saber es si este Real Decreto avanza en esos dos sentidos. ¿Vamos hacia una verdadera política energética nacional, digna de tal nombre? Y si esa política energética nacional va a tener esa cualidad democrática esencial de la transparencia. Bueno, a ese respecto, la conclusión es que este Real Decreto resulta confuso, por dos razones. En primer lugar, porque fija como sus objetivos avanzar hacia la supresión del déficit tarifario y, por otra parte, porque también pretende avanzar hacia una mejora del déficit público, es decir, un ahorro de las inversiones en el campo de la energía. ¿Con qué nos encontramos a este respecto? Bueno, en realidad, el déficit tarifario causado, según parece ser, en esto tampoco hay un gran acuerdo, por las primas a las renovables, no es, en fin, no supone un gran avance. Perdóneme, señor Martínez Orellana, perdón. Ruego silencio porque es imposible que se oiga al orador si no hay silencio en los escaños. Siga, señor. Sí. Gracias, señor presidente. Y además es un tema luminoso. Creo que debemos de prestarle alguna atención. Decía que este decreto, lo que se refiere al déficit tarifario, difícilmente significa un progreso porque ese déficit tarifario está básicamente imputado a la prima de renovables que pagamos los consumidores en la factura eléctrica. Y en la medida en que este decreto ley no tiene efectos retroactivos, esas primas se van a pagar prácticamente igual. Esas primas significan, según algunos cálculos, ya digo que este es un campo oscuro, el 22,2% de la factura de la luz que pagamos todos los consumidores, los domésticos y también en otro nivel los industriales. Como el decreto no tiene efectos retroactivos, eso no va a cambiar. La factura de la luz no va a bajar de precio y el déficit tarifario tampoco. En lo que se refiere al ahorro público de inversiones en el campo de las energías, la estimación es que esto significaría un ahorro de unos 160 millones de euros anuales durante su periodo de vigencia, que por cierto tampoco establece. Creo que sería muy razonable, como ya se ha dicho, que esta moratoria a las primas tuviera un plazo de tiempo definido y no que estableciera una indefinición que, digan ustedes lo que digan, sí daña las inversiones en un campo en el que se crea incertidumbre, sobre todo para los nuevos inversores, para las primas de la energía, de lo que luego haré una breve mención. ¿Es sensato y razonable proponer un ahorro anual de 160 millones de euros en subvenciones públicas a los sistemas energéticos nuevos? Puede serlo en una situación de crisis como la actual y con una crisis de deuda como la que tenemos, pero no deja de ser paradójico que en lo que debería de ser una política energética nacional no se tome en cuenta y no se considere qué es lo que ocurre con las subvenciones al llamado carbón nacional, que si no estoy equivocado significa una inversión anual hasta el año 2014 de aproximadamente 800 millones de euros, la mitad de las cuales paga el Estado, es decir, todos nosotros, y la otra mitad paga las compañías eléctricas. Y además no se pueden imputar al déficit tarifario. Resulta bastante contradictorio desde nuestro punto de vista que el ahorro en el déficit público o en el ahorro en la inversión pública se haga en un sector, el de las renovables, que como también se ha dicho aquí, y hay un acuerdo generalizado, es uno de los pocos sectores con alto valor añadido en los cuales España tiene una posición de vanguardia y que además tiene consecuencias en el sentido de que es uno de los pocos sectores en los que todas las partes del proceso se desarrollan en gran parte en España, desde la investigación básica, la I+D, hasta la instalación y el consumo. Mientras, en cambio, seguimos subvencionando, al menos no se dice nada de esto, dentro de un marco de política energética general, pues fuentes energéticas como la de carbón nacional de poca calidad, que además de no producir valor añadido, además causan, debido a las emisiones de efecto de gases penalizados por el Protocolo de Kioto, un gasto adicional por emisiones de CO2. Es decir, esto nos parece, desde luego, profundamente contradictorio.
Bien, hablando de lo que, en fin, ya se ha comentado varias veces en este debate, ¿qué es lo que ocurre con el sector de las renovables? Evidentemente, el sector objeto fundamental de este decreto de ley es la fotovoltaica. Se habla muy poco de la termosolar, que también, si no estamos equivocados, sería precisamente aquel sector cuyo desarrollo no le afecta apenas este decreto, que más gasto público en forma de subvenciones y de ayudas públicas generaría en los próximos años. Nos da la impresión, evidentemente es una impresión que espero que usted aclare, señor ministro, de que este es un decreto ley que forma parte, por lo tanto, de esa historia desgraciada de ocurrencias, porque viene a crear un problema donde no lo había. Me refiero a que crea un problema al desarrollo o al menos a la estabilización del sector de las renovables, lo cual podría además promover efectos indeseables como la deslocalización de empresas actualmente localizadas en España, que efectivamente exportan mucho, pero que si desde luego no tienen cifra de negocio suficiente en España, es muy posible que tomaran la decisión bastante lógica de trasladar su negocio a otros países donde sí se realizan inversiones en el campo de las fotovoltaicas o de otras energías renovables. En fin, creo que estamos además en un momento no solamente de crisis económica, sino además en un momento de cambio del modelo de negocio energético y de cambio también del modelo de producción de energía. Ustedes hacen referencia en el decreto al autoconsumo, en fin, nos parece estupendo que esto se desarrolle, pero desde luego da toda la impresión de lo que se trata es de frenar un modelo del cambio de negocio, lo cual podría ser legítimo. Es decir, si ustedes consideran, si cree el Gobierno, que el futuro del modelo de negocio energético en España es que haya 3 o 4 grandes empresas eléctricas y que desaparezcan o que sean irrelevantes o marginales las pymes que se han ido creando estos años, pues díganlo y lo discutiremos. Lo que no es un ejercicio de transparencia es soslayar este problema, eludirlo y decir sencillamente que se trata de conseguir un ahorro de la inversión pública con vistas a la reducción del déficit, cuando el ahorro que se va a conseguir es francamente marginal. Bueno, pues por esas razones y porque creemos que además la crisis económica también es una oportunidad para hacer reformas que lleven por fin al cambio de modelo económico del que todos hablamos y para el que tampoco se hace, por esas razones, como les digo, este Real Decreto nos parece que no avanza los objetivos que se propone, que en ese sentido elude las cuestiones de fondo fundamentales y que esperaremos a que ustedes presenten esos planes de política energética nacional para discutirlos en detalle y en cuestión, y entre tanto, respecto a este Real Decreto, nos abstendremos. Y también pediremos que sea tramitado como proyecto de ley, porque precisamente las cuestiones que toca son fundamentales. Muchas gracias.